Saludos a todos, bienvenidos a la clase del curso de física y en esta ocasión vamos a tocar un tema bastante importante para el curso, que es el tema de vectores. A ver, en primer lugar, hemos escrito en esta pizarra una definición, qué es lo que significa un vector. A ver, de acuerdo a lo que podemos leer, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Un vector es un instrumento matemático que sirve para representar magnitudes vectoriales. Para poder entender con mayor facilidad, nosotros podemos decir que los vectores simplemente son una flecha que está representado en esta parte, ¿no? Por eso hemos dicho que un vector, en pocas palabras, es una flecha. Bueno, ahora pasemos en esta flecha. Nosotros tenemos que identificar los elementos que tiene este vector, para lo cual vamos a empezar por algo muy básico. Esto tiene que ver que los vectores tienen que llevar siempre un nombre. Entonces, en primer lugar, esta flecha que yo estoy colocando aquí, voy a ponerle un nombrecito. Voy a llamarlo, por ejemplo, una letra A. Ojo con esta primera parte que tiene que llevar una gorrita siempre. Entonces, eso es vector. Ya tiene un nombre. Entonces, nosotros podemos indicar, aparte de llevar su nombre, que es una letrita con su gorrita, tiene que tener otros elementos más que vamos a identificar poco a poco en esta parte. A ver, esta flecha, como ustedes podrán darse cuenta, tiene una longitud, o sea, tiene un tamaño. Ese tamaño es lo que se conoce como módulo. Y lo vamos a escribir en esta parte. Muy bien. Pero aparte del módulo, o sea, de su tamaño, la flecha tiene un lugar hacia donde apunta. Ese lugar hacia donde apuntas se va a denominar como sentido. Y lo vamos a colocar en esta parte. Aparte de eso, el vector va a tener una inclinación con respecto al eje X. Esa inclinación vamos a denominarlo dirección. Muy bien. Entonces, podemos decir que el vector básicamente tiene tres elementos: módulo, sentido y dirección. Módulo, en la longitud que tiene la flecha, el sentido, el lugar hacia donde apunta, por ejemplo, puede ser el este, oeste, norte, sur, por ejemplo. Y la dirección, como ustedes se habrán dado cuenta, es un ángulo, y por lo tanto se mide en grados sexagesimales o radianes, como hemos aprendido en trigonometría. Muy bien. Aparte de eso, alguien podría notar más esto de aquí. El vector tiene un lugar donde se origina, por lo tanto, este lugar donde se origina justamente se llama origen. Muy bien, con todo esto ya queda bien establecido los elementos del vector. Ahora, como una aclaración bastante importante, yo tengo que anotar lo siguiente. Miren, cuando yo escribo una letra de esta manera, una letra A, por ejemplo, y una gorrita encima, esto se va a leerse vector A. Ya. ¿Qué es lo que pasa cuando yo escribo solamente la letra A? De esta manera, sin la gorrita. Eso tiene un significado. Eso se va a conocerse como el módulo. O sea, cuando yo escribo solamente la letra, representa la longitud de la flecha. En cambio, cuando yo represento con la gorrita, representa todo con sus tres elementos, o sea, módulo, sentido y dirección. Aparte de escribirse solamente la letrita, también hay otra forma alternativa, lo cual es lo siguiente. Se puede escribir la letra con gorrita, pero entre barras, lo cual también va a significar lo mismo que el otro, módulo del vector. Muy bien. Hasta aquí hemos dado la definición del vector y sus elementos. Vamos a ver si la cámara nos acompaña. Vamos a pasar por favor a esta parte. Y quiero empezar con una observación. Aquí lo hemos puesto como ojo. Mire, aquí tenemos un vector de color azul.
dirigido hacia esta parte, este vector va a tener un nombre, por decir, vamos a ponerlo un nombre cualquiera, puede ser el vector B. Ojo, nunca hay que olvidarse de la gorrita. Entonces, el vector B es esta de azul. Si ustedes se fijan con el vector negro que está en esta parte, ustedes van a notar que el vector de color negro, para empezar, es una flecha que está en sentido contrario. Sin embargo, tiene la misma longitud. Entonces, este vector de color negro que va en sentido contrario que el azul, es lo que va a llamarse menos B. Ojo con esta partecita. Sin embargo, no se va a llamar negativo, sino se va a llamarse opuesto de B. Opuesto del vector B. Ah, ya. Entonces, ¿qué significa esto? Así el vector vaya abajo, no significa que es negativo, ¿no? Simplemente el vector que va en sentido contrario es lo que se va a llamarse opuesto del vector anterior. En este caso, si esto es B, el otro será opuesto de B. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a esta parte, que son lo que se va a denominar la suma de vectores. Muy bien. A ver, en principio, aquí nosotros podemos observar lo siguiente, estimados estudiantes. Tenemos dos vectores que están puestas en un plano, que en este caso es la pizarra. Con estos dos vectores es posible hacer esta operación que se llama suma de vectores. ¿Qué se hace? A ver, fíjense. Los vectores nosotros ya habíamos explicado que en pocas palabras son flechas, ¿cierto? Entonces, si esta es una flecha y esta es otra flecha, entonces si alguien me encomienda sumar esas flechas, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Por eso hemos puesto esta partecita, por favor, el siguiente paso es lo siguiente. Tengo este vector y tengo este vector. Lo que tengo que hacer es juntar los vectores. Pero no juntar de cualquier manera, porque a alguien se le podría ocurrir juntar este vector, colocarlo así. Para juntar los vectores hay un criterio que se tiene que seguir. ¿Y cuál es ese criterio? El criterio es lo siguiente. Los vectores se pueden trasladar en este plano de un lugar hacia otro, pero con este criterio. Se puede bajar hacia abajo, se puede subir hacia aquí, se puede avanzar hacia adelante, hacia atrás, pero no se puede girar. Entonces, si yo quiero trasladar esta flecha para que esté seguidamente detrás del vector A, entonces lo tendré que hacer de esta manera. O sea, paralelamente. Entonces, al hacer ese traslado, me va a quedar de la siguiente manera. Aquí va a estar la flecha A, que está en ese mismo sitio, sin haberse alterado su tamaño. Y inmediatamente la flecha B que lo he trasladado inmediatamente después. Entonces, ese es el primer paso que se hace para encontrar la suma de vectores. Muy bien, vamos a continuar, por favor. Entonces, cuando nosotros tenemos ya dos vectores que están uno detrás de otro, lo que vamos a tener es lo siguiente. Yo puedo reemplazar, en vez de estos dos vectores, un solo vector. Ese vector justamente se va a llamar el vector resultante. Ahora veamos lo siguiente. Para encontrar el vector resultante, una vez que hayamos ordenado uno detrás de otro, lo que tenemos que hacer es trazar desde el punto de inicio hasta el punto final de la secuencia de vectores. Entonces, haremos de esta manera, ¿no? Muy bien. Entonces ahí tenemos un vector que lo voy a llamar vector resultante. Pero como viene de la suma de estos dos vectores, entonces será resultante del vector A más el vector B. Ojo con esta partecita y quiero ser bastante claro. Es lo siguiente, a ver. Si el azulito, por favor, no. Muy bien. En esta parte nosotros podemos ver que este vector R
viene con su gorrita, por lo tanto representa vector. Es muy diferente que alguien me escriba de esta manera, por favor. Esto no significa eso. Acuérdense que cuando se escribe la letra sin su gorrita representa, a ver si nosotros retrocedemos, representaba, si nosotros establecíamos una letra sin la gorrita, representaba módulo. Pero lo que estamos siguiendo en esta parte es un vector más otro vector. Muy bien. Entonces, ¿qué viene a ser el vector resultante? Es una flecha que reemplaza a otras flechas que están uno detrás de otro. A ver, ahora vamos a ver el proceso inverso. A ver, ¿cómo es eso del proceso inverso? Nosotros aquí en la pizarra tenemos un vector de color negro. Entonces aquí inicialmente habíamos dicho que varios vectores se pueden reemplazar con uno solo. Ahora lo que queremos entender es que si un solo vector se puede reemplazar en varios, o sea, se puede descomponer en varios. Y efectivamente ese proceso es posible. ¿De qué manera? A ver, vamos a ver. Este vector que yo tengo aquí, voy a descomponer, yo puedo descomponer en 2, 3, 4, 5, en cuantos yo quiera. En este caso yo voy a ver, vamos a descomponer en 3. Entonces, ¿cómo se hace? Primero se parte del punto de inicio, ¿ya? Y debo llegar a través de varias flechas hasta la cabecita de la flecha original. Entonces, yo podría trazar esto hacia arriba, de frente, pero como dije que quiero hacerlo en 3 flechas, entonces la siguiente flecha yo trazo hasta aquí, ¿ya? Entonces ya tendría 2 flechitas y otra tercera para llegar hasta la parte final. Muy bien, entonces, como se habrán dado cuenta, el vector original que estaba de color negro ya lo he descompuesto en 3 partes. Entonces el vector original, ojo, el que estaba de color negro ya no existe. ¿Quién existe ahora? Existe estos 3 nuevos vectores. Muy bien. Hasta esta parte he desarrollado la parte teórica más importante de lo que son vectores, y lo que voy a hacer ahora es cómo se aplica en los ejercicios para resolver diferentes problemas esta parte teórica con relación a vectores. A ver, vamos a empezar por lo más básico, por la parte teórica, y ustedes lo pueden encontrar, jóvenes, en el libro que tienen cada uno de ustedes, en lo siguiente. A ver, dice así: ejercicios. La primera parte dice completar, o sea, debo de completar estos espacios que se han dejado, ¿no? A ver, el primer punto dice lo siguiente: el módulo del vector A se escribe como, ya. O sea, me dice cómo se escribe el módulo del vector. Como ustedes se habrán dado cuenta, al inicio hemos dicho que para escribir el módulo se utiliza esta simbología. Puede ser la letra A sin gorrita, o puede ser esta de aquí, entre barras y la letra A con gorrita. Muy bien. La segunda parte, la dirección. ¿Qué es la dirección? La dirección viene a ser, si nosotros recordamos, la dirección viene a ser el ángulo. El ángulo que forma ¿quién? Entonces aquí pondremos el ángulo que forma el vector. El ángulo que forma el vector con el eje X. Con el eje X. Muy bien. Ahora, la tercera pregunta que dice, pues, que tenemos que decir si es verdadero o falso, ¿no? ¿El vector es un número real? A ver, repasemos. El vector era un instrumento matemático. Una forma fácil de acordarnos era que era una flecha simple. Entonces, si es una flecha, no es un número. Por lo tanto, lo que está diciendo es falso. Entonces, marcamos falso. Muy bien. Hasta esa parte
la parte teórica, y ustedes pueden encontrar en el libro cantidad de problemas de esta naturaleza, solamente para completar o solamente para marcar en las alternativas. Muy bien, en esta segunda parte lo que vamos a hacer es resolver dos tipos de problemas que tenemos aquí. Un primer problema bastante sencillo y otro bloque que tiene que ver con cálculo. A ver, veamos lo siguiente y la razón para esto, a pesar que estos dos bloques de problemas son bastante similares, la diferencia está en el enunciado, que siempre se tiene que tener mucho cuidado al momento de resolver los problemas. A ver, vamos a leer detenidamente lo que nos está diciendo en esta parte. En los siguientes sistemas, dice, hallar la resultante de los vectores mostrados. Ojo con esta parte. Dice hallar la resultante. No dice calcular el módulo de la resultante, como si nosotros vamos a poder determinar en esta parte. En esta parte se dice el módulo del vector resultante. Entonces, son preguntas muy diferentes. Entonces, vamos a resolver, vamos a identificar dónde está también esa diferencia. Muy bien. A ver, en este primer sistema, lo que yo puedo notar es que hay tres vectores. Estos tres vectores son de la siguiente manera. A ver, el vector P, el vector R y el vector A. Además de eso, el propio problema me dice que el vector A tiene una longitud de 4 metros. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que al inicio hay tres vectores que aquí se pueden notar. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, yo puedo decir, como yo estoy interesado en el vector resultante, a ver, recuerdo lo siguiente, ¿qué venía a ser el vector resultante? El vector resultante viene a ser un vector que reemplaza a los vectores que ya existen. O sea, en otras palabras, yo estoy buscando una sola flecha que represente a estos tres. Por lo tanto, tendría lo siguiente. Si tengo estos dos vectores, que lo voy a ir marcando así de esta manera, primer vector y otro vector que está seguido, el vector P con el vector R están uno detrás de otro, entonces justamente en la parte teórica yo había indicado lo siguiente, de que cuando tenga dos flechas seguiditas yo puedo reemplazar con uno solo. Pero ese uno solo se debe trazar desde el punto de inicio hasta el punto final. Pero alguien ya dirá, ¿no? Pero ya existe. Ojo, en esa primera parte, este vector existía desde antes. No estoy reemplazando aún. Entonces, necesariamente, cuando hay dos vectores que están seguiditos, yo tengo que reemplazar con uno solo. Ese uno solo voy a tener que trazarlo de la siguiente manera, desde el punto de inicio hasta el punto final. A ver, ahí tenemos otros. Entonces, ¿qué significa? Que ahorita, al momento, tengo solamente ya dos vectores. El vector azul que estaba al inicio y el vector negro que acaba de reemplazar a estos dos azules. Entonces, lo que podría indicar es lo siguiente, jóvenes. El vector resultante, como me está pidiendo, es 2 veces la flecha A. ¿Y por qué no es solamente A? Porque al momento de hacer el reemplazo me está quedando el vector azul y el vector negro. Ahora, como quiera que el vector azul tenía el nombre de A, el vector negro, por ser del mismo tamaño y por apuntar al mismo sentido, también lleva el mismo nombre. Por lo tanto, tendría una flecha azul A y el otro de color negro también A. Los dos, como apuntan al mismo sentido, hacen 2A. Muy bien. En la parte B, lo que nosotros podemos observar es que tenemos un sistema de 5 vectores. El vector A, el vector C, D, E y B, finalmente. Entonces, lo que nosotros tenemos que identificar para poder encontrar el vector resultante es que haya vectores que estén uno detrás de otro.
si alguien se fija con cuidado, va a notar lo siguiente, que los vectores D y E están uno detrás de otro. Pero si alguien es más acucioso, va a notar de que el vector C, D y E también están uno detrás de otro. Pero si alguien mira aún mejor, va a notar de que incluso el vector A, C, D y E están uno detrás de otro. Entonces, en vez de esas 4 vectores que están uno detrás de otro, yo puedo reemplazar con un solo vector. Ese solo vector, acuérdense que tiene que trazarse desde el punto de inicio hasta el punto final. O sea, aquí empieza la secuencia, o sea, en esta parte. ¿Y dónde termina? En esta parte, porque va así. Bueno, entonces, como tengo una secuencia de 4 vectores, yo puedo reemplazar en vez de esos 4 con un solo vector que va desde el punto de inicio hasta el punto final, de esta manera. Muy bien, entonces me estaría quedando en esta ocasión solamente 2 vectores, a ver, el color azul que estaba de inicio y el de color rojo que acabo de trazar al momento. Entonces, lo que tendría sería como resultante, ojo, 2 veces vectores B. 2 vectores B. Vuelvo a explicar nuevamente de que el vector de color rojo también se va a llamarse B, igual que al azul. ¿Por qué? Porque es del mismo tamaño y además apunta al mismo sentido. Muy bien. Ahora voy a pasar a la pregunta que está puesta en la parte C, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nuevamente dice, la pregunta es lo mismo, dice calcular el vector resultante. Entonces lo que aquí tenemos es lo siguiente. La cuestión es identificar cuántos vectores están uno detrás de otro. Entonces yo me puedo dar cuenta de lo siguiente. Aquí hay un vector y le sigue otro vector. Ya no le sigue ninguno más. Entonces, en vez de estos 2 que están en secuencia, yo puedo trazar uno solo en vez de esos 2. ¿Desde dónde? Desde el punto de inicio hasta el punto final. O sea, aquí empieza y aquí termina, ¿verdad? Entonces vamos a trazar un solo vector en vez de esos 2. A ver, de esta manera. Ya, muy bien. Entonces ahí tenemos un vector que reemplaza al vector A y B. Ahora, también podemos ver lo siguiente, de que hay otros 3 vectores por la parte inferior que están uno detrás de otro también. O sea, esta de aquí, esta y esta de aquí. O sea, 3 vectores que están uno detrás de otro. Entonces yo puedo trazar en vez de todos esos 3, un solo vector que tiene que ir necesariamente desde el punto de inicio hasta el punto final. Entonces trazaremos así. Muy bien. Ahora, como resultado, vamos a tener lo siguiente, fíjense. Ya no existen los vectores que he tachado, lo que existen son los vectores que están sin tachar. Entonces, quedaría así. Hay un vector de color negro, hay un vector de color azul y hay un vector de color verde. Entonces son 3 vectores que apuntan los 3 al mismo sentido, lo cual hace de que el vector resultante sea 3 veces el vector C. Muy bien, esa sería, como ustedes se dan cuenta, la resolución de la pregunta C. Ahora vamos a hablar de la pregunta D. Ahí en la figura nosotros podemos ver de que tenemos 4 vectores que están colocados uno detrás de otro. A ver, vamos a darnos cuenta, vamos a hacer la secuencia, a ver, el vector A empieza en esta parte, voy a ir marcándolo, ojo, con el color negrito. Eso de ahí, continúa el vector B, continúa el vector C y continúa el vector D. Si yo me doy cuenta, el recorrido nuevamente termina donde he empezado. O sea, ¿qué significa? Si yo quiero encontrar el vector resultante, el resultante partiría en el mismo lugar donde termina. A ese tipo de vectores que hacen una figura cerrada,
tienen como resultante el vector 0, o sea, el vector nulo. Muy bien. Entonces, en esta primera parte, lo que hemos hecho es encontrar vectores resultantes de vectores que están uno detrás de otro. A ver, ahora sí vamos a resolver otro tipo de problemas que tienen que ver con lo mismo, pero tienen que ver con algo más de cálculo. A ver, veamos lo siguiente. Primeramente, como vuelvo a indicar, de que es bastante importante, lo primero, leer lo que dice la pregunta, ¿no? Dice lo siguiente: en los sistemas de vectores, determinar el módulo del vector resultante. Fíjate, en esta primera parte decía resultante, pero en esta parte dice el módulo del vector resultante. Entonces, yo para empezar no puedo escribir de esta manera. Si alguien escribe, por favor, de esta manera, ya estaría mal, porque no me está pidiendo resultante, sino me está pidiendo el módulo de la resultante. Entonces, desde ya tiene que estar escrito entre barras o simplemente la letra R, pero sin la respectiva gorrita. Entonces, en este primer caso, a ver, vamos a ver. Tenemos tres vectores, A, B y C. Este vector es una flecha de tamaño 3. Esta de aquí es una flecha de tamaño 2, pero que está apuntando a la izquierda. Mientras el vector C es una flecha que está apuntando a la derecha de tamaño 6. Entonces la resolución en esta parte es bastante sencilla, jóvenes. Lo que tenemos aquí es un vector de 3 y de 6 que están apuntando a un mismo lado, lo cual harían 9. Aquí tenemos otro vector que está apuntando en sentido contrario. Entonces se resta ese vector. Entonces sería, para un poquito desarrollar, sería así, ¿no? A ver, en esta parte vamos a desarrollarlo. Quedaría de la siguiente manera. 3 más 6. ¿Ya? Esos son los que van a la derecha. Menos los que van a la izquierda, que serían de tamaño 2. Al hacer la operación, nosotros sabemos que 3 más 6 es 9, menos 2 es 7. 7 unidades. Ojo, ahora la pregunta sería, ¿hacia dónde apunta el vector resultante que salen de los 3? Obviamente, como es 6 y 3 hacen 9, entonces este vector resulta siendo mayor que el que va a la izquierda, ¿no? Por lo tanto, el vector que sale apunta hacia la derecha. A ver, en esta ocasión, parte 2, pregunta 2, la pregunta viene a ser lo mismo, ¿no? Calcular el módulo del vector resultante, lo cual sería así. Módulo del vector resultante, nuevamente aquí hay que tener mucho cuidado al momento de escribir. Vamos a tener que escribir así, módulo del vector resultante. Como ustedes se dan cuenta, hay dos flechas que van en el mismo sentido, oblicuo hacia arriba y otro hacia abajo. 2 y 3 hacen 5. 7 van en sentido contrario. Entonces, 2 y 3 hacían 5 y el otro que va hacia abajo es 7. Entonces, tendríamos así. A ver, para hacer la operación. Vamos a empezar siempre del mayor, ¿ya? El mayor es 7, ¿ya? 7 va hacia aquí, y 2 y 3, que hacen 5, va arriba. Entonces tendría ¿cuánto? 2. Pero el resultado de esta operación me indica 2, pero a partir de la figura yo me puedo dar cuenta que este vector es 7 y estos dos son 5. Entonces, por lo tanto, esta flecha va en sentido oblicuo hacia abajo. Muy bien, esa sería la pregunta 2. Ahora, en esta ocasión, vamos a ver, dice, nuevamente, calcular el módulo del vector resultante. Ahora, hay que fijarse bien aquí en esta figura de que hay 4 vectores que están uno detrás de otro. 1, 2, 3 y 4. Además nos dan las longitudes de estas distancias que hay. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que tenemos 4 vectores que están uno detrás de otro. Sería esta de aquí, 1, 2,
3 y 4. El punto de inicio está en esta parte y el punto final en esta parte. Acuérdense que el vector resultante es aquel que junta el punto de inicio con el punto final. Entonces quedaría de la siguiente manera. Desde esta parte hasta el punto final, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale este vector resultante como longitud? Entonces, yo tengo que decir, el módulo del vector resultante es todo esto de aquí. Entonces, ¿cuánto es toda esa longitud? 6 más 2, 8. 8 más 3, 11 unidades. Esa sería la respuesta a la pregunta 3. Ahora vamos a hablar de la pregunta 4. Aquí tenemos 3 vectores que están ahí graficados en la pizarra. Vector A, vector B, vector C. El vector A tiene longitud 2, vector B tiene longitud 3 y el vector C tiene una longitud 2 también. Entonces, acuérdense que yo quiero encontrar el módulo del vector resultante. Entonces lo que voy a ver es lo siguiente, que aquí hay 3 vectores que están uno detrás de otro. Entonces, cuando tengo 3 vectores uno detrás de otro, lo que yo tengo que hacer es reemplazar en vez de esos 3 con un solo vector. ¿Desde dónde? Desde el punto de inicio, que estaría aquí, hasta el punto final. Muy bien, y el punto final está en esta parte. Ya, esta de aquí vendría a ser la resultante. Entonces, el módulo del vector resultante se escribe de esta manera. Ojo, no se olviden de colocar las barras, porque sin eso no significa módulo. Sería 3 unidades. Muy bien. Y como parte final, voy a resolver este problemita que no tiene ningún dato numérico. Sin embargo, sigue preguntando calcular el módulo del vector resultante. Miren, fíjense. Aquí tenemos 4, 5, 6 vectores que están en este sistema, de los cuales siempre tengo que identificar qué vectores están uno detrás de otro. A ver, vamos a empezar por lo siguiente. En primer lugar, vector A. Si ustedes se dan cuenta, le sigue el vector B. Después de ahí le sigue el vector E. Entonces, ¿hay alguien más que lo siga ahí? Ya no hay ninguno más. Entonces, el vector, esa secuencia de 3 vectores, empieza aquí y termina en esta parte. Entonces, en vez de esos 3 vectores, yo puedo dibujar un vector. De esta manera, ¿verdad? De esta manera, desde el punto de inicio hasta el punto final. O sea, estos 3 vectores ya no existen. Ahora, aún me quedan, hay 2 vectores más que están seguiditos en esta parte, mire, esta y esta de aquí. Entonces, hay 2 vectores. En vez de esos, también puedo dibujar uno solo que lo reemplace a esos 2 desde el punto de inicio hasta el punto final, lo cual estaría determinado de esta manera. Entonces, al final, yo voy a tener solamente 3 vectores que han quedado al finalizar todo este proceso. El vector de color negro, de color azul y de color rojo. Entonces, yo podría decir, el vector resultante es 3 veces f. Ojo, pero en esta partecita, que es justamente la razón de este problema, es que yo no lo puedo dejar la respuesta de esta manera, sino que tengo, como me está pidiendo módulo, yo tengo que escribir así. Módulo del vector resultante será también 3 veces el módulo del vector f. Entonces, esta sí es una respuesta que corresponde a la pregunta que nos está haciendo. Bueno, con esto finalizamos y muchas gracias a todos por su atención. Hasta la siguiente.